En nuestra charla anterior sobre indicadores de gestión, quedó algo flotando, ¿no? La pregunta de ¿qué pasa cuando los números se ponen en rojo? Ujú. Cuando ese indicador clave, el tiempo medio entre fallas, el MTBF, empieza a caer en picada. Sí, Y la reacción natural, casi un reflejo, es apagar el incendio, buscar un culpable, cambiar la pieza rota y, bueno, a seguir adelante. exacto. Pero los materiales que tenemos hoy nos proponen un cambio total de profesión. Nos invitan a dejar el traje de bombero y ponernos la gabardina del detective industrial. Me encanta esa analogía. Porque cuando los números no cuadran, no es mala suerte, es una señal. Y si el MTBF de un activo es bajo, no es momento de parches, es momento de abrir un caso, de investigar. Exacto. Es el momento de aplicar lo que se conoce como análisis de causa raíz o ACR. Y para que esto funcione de verdad, hay que cambiar el chip por completo. ¿A qué te refieres con cambiar el chip? A que la misión ya no puede ser reparar la máquina antes de que vuelva a fallar. La nueva misión, la del detective, es no la repares, elimina la causa de la falla para siempre. Para siempre. Suena ambicioso. Lo es. Pero el concepto es simple y muy transformador. Una vez que identificas y eliminas la verdadera raíz de un problema, este no se repite. No vuelve a pasar. No vuelve a pasar. Y hoy, precisamente, vamos a abrir ese maletín de investigación para ver qué herramientas y qué mentalidad necesitamos para cazar esas causas raíz y asegurarnos de que no vuelvan a molestar. Perfecto. Me encanta la idea. Empecemos a armar nuestro maletín de detective entonces. La primera herramienta parece casi demasiado simple. Es como la lupa del investigador, ¿no? Pequeña, clásica, pero revela detalles que se escapan a simple vista. ¿Te refieres a la técnica de los 5 porqués? Exacto. Es que su genialidad está en eso, en su simplicidad. Fue popularizada por el sistema de producción de Toyota y es un método para quitar las capas superficiales de un problema y llegar al núcleo. ¿Y cómo funciona en la práctica? La dinámica es empezar por el crimen, digamos, por la falla evidente, y trabajar hacia atrás, preguntando ¿por qué? Una y otra vez. Cada respuesta se vuelve la base de la siguiente pregunta. Es una cadena lógica que te va guiando. Para no quedarnos en la teoría, creo que las fuentes que analizamos traían un caso de estudio perfecto. Hablemos de una bomba hidráulica que falló. Pongámonos en la piel del investigador. Perfecto. Caso abierto. Falla de la bomba hidráulica. ¿Vale? Primera pregunta. El por qué inicial. ¿Por qué falló la bomba? La evidencia superficial nos dice porque la unidad de potencia se sobrecalentó. Ok. ¿Tiene sentido? Segundo, ¿por qué? Bien, ¿por qué se sobrecalentó? Porque no tenía suficiente aceite. Ajá. Tercer, ¿por qué? Seguimos tirando del hilo. ¿Por qué no tenía suficiente aceite? La respuesta, porque no se rellenó siguiendo el procedimiento correcto. Ahí ya nos empezamos a acercar a algo más humano, ¿no? Exacto, y eso nos lleva al cuarto. ¿Por qué no se siguió el procedimiento? Porque no existía un plan de trabajo detallado y formal para esa tarea. Vaya. Y aquí viene la revelación. El quinto y último por qué. ¿Por qué no teníamos un plan de trabajo detallado? Respuesta, porque el equipo de planificación tenía pocos recursos y además el cliente interno, o sea, operaciones, estaba presionando para hacer el trabajo lo más rápido posible. A ver, para. O sea que la falla de una bomba, que puede costar miles de dólares, no se originó en el taller, sino en una decisión de presupuesto y en la presión por producir. Quizás en una oficina a 1 kilómetro de distancia. Justo. Eso cambia la perspectiva por completo. Pero, un momento. La conclusión ahí es que el problema es la falta de planificadores. Suena a que la solución es contratar más gente. Y eso es algo que la gerencia, pues, casi nunca quiere oír, ¿no? Es una objeción excelente y muy común. ¿No es una forma de pasar la responsabilidad hacia arriba? Es que es crucial entender esto. El objetivo de los 5 porqués no es encontrar un culpable, ni el técnico ni el gerente. El objetivo es revelar una debilidad en el sistema. En el sistema. Sí, la causa raíz no es el gerente de planificación. Es la falta de un proceso de planificación robusto que sea inmune a la presión de producción. Entiendo. Entonces, la solución no es necesariamente contratar más gente. No. Podría ser, por ejemplo, desarrollar planes de trabajo estandarizados para tareas críticas, o establecer una política clara de que ciertos trabajos no se pueden apurar sin un plan aprobado. Se trata de arreglar el sistema,
no de señalar personas. Entendido. Arreglar el sistema, no buscar culpables. Ahora, una pregunta. ¿Cómo sabe un equipo cuándo detenerse con esta lupa de los 5 porqués y cuándo necesita, no sé, sacar un mapa completo de la situación? Muy buena pregunta. La lupa de los 5 porqués es ideal para problemas lineales, donde sigues una única cadena de causa y efecto, como en el caso de la bomba. Claro, era una línea recta. Exacto. Pero si el segundo ¿por qué? Ya tienes 3 posibles respuestas diferentes, esa es la señal. Es la señal inequívoca de que el caso es más complejo. Ajá. Ya no es un asesinato con un solo culpable. Es una conspiración con múltiples sospechosos. Y para esos casos, la lupa no es suficiente. Necesitas desplegar el mapa completo de la escena del crimen. Y ese mapa, supongo, es el famoso diagrama de Ishikawa, lo que también llamamos espina de pescado. Exactamente. Es una herramienta visual brillante para organizar una tormenta de ideas y asegurarse de no dejar ninguna pista sin investigar. Imagínate una línea horizontal que termina en una caja con el problema. Falla de la bomba hidráulica. Ese es el efecto. La cabeza del pescado. Justo. Y luego, como si fueran las espinas, dibujamos líneas diagonales que van hacia la línea principal. Cada espina es una categoría de causas potenciales. El modelo clásico, que aparece en nuestras fuentes, usa las 6M. La 6M. Pero esto puede volverse muy académico si solo las listamos. Me imagino un equipo llenando esto con docenas de ideas. ¿Cómo se evita la parálisis por análisis? Otro punto clave. La idea no es llenar por llenar. Es usar las categorías para provocar el pensamiento crítico. A ver, apliquémoslo a nuestro caso de la bomba. Dale. La primera M es máquina. Podría ser un defecto de fabricación de la bomba. El motor estaba mal calibrado. La segunda es método. Aquí ya sabemos, por los 5 porqués, que la falta de un plan es un sospechoso. Pero podríamos añadir, el procedimiento de diagnóstico es correcto. Claro. La tercera, materiales. ¿El aceite que se usó era el especificado? ¿O se usó uno más barato para ahorrar costos? La cuarta, medición. ¿Los sensores de temperatura estaban calibrados? ¿Medíamos los parámetros correctos? Entiendo. La quinta, mano de obra. Y aquí no se trata de culpar, ¿eh? Se trata de preguntar. ¿El técnico tenía la capacitación adecuada? ¿Tenía las herramientas correctas? ¿Estaba fatigado? Y la sexta, medio ambiente. La bomba estaba operando en un área muy caliente. Había mucha vibración de otros equipos. Ya veo. No es una sola línea de investigación. Es un mapa con múltiples caminos que pueden o no llevar al origen. Te permite ver la conspiración completa. Pero hemos hablado de una bomba. ¿Qué pasa cuando las consecuencias son mucho, mucho mayores? Pienso en sistemas críticos, no sé, en la industria aeroespacial, nuclear, donde una cascada de pequeñas fallas puede llevar a un desastre. Para esas investigaciones de alto riesgo se necesita una herramienta aún más rigurosa y predictiva, el análisis de árbol de fallas, o FTA por sus siglas en inglés. Ok, ¿y en qué se diferencia? A diferencia de las otras, esta es una técnica deductiva. Trabaja hacia abajo. Se empieza por la cima, con el evento catastrófico que quieres evitar a toda costa. Por ejemplo, fuga tóxica en el reactor. El peor escenario posible. El peor. Y a partir de ahí, se desglosan todas las combinaciones posibles de fallas de equipos, errores humanos, eventos externos, todo lo que podría conducir a esa catástrofe. Es una herramienta compleja, sí, pero es fundamental para entender y cuantificar el riesgo en sistemas donde fallar no es una opción. Esto me lleva a una reflexión un poco más profunda. ¿La bomba rota, el rodamiento dañado, es el arma homicida o es solo la última pieza de un rompecabezas mucho más grande? Esa es la pregunta que separa al técnico reactivo del ingeniero de confiabilidad. Y la respuesta está en diferenciar 3 niveles de profundidad en una falla. A ver. El nivel más superficial es la falla física. Es el evento tangible, la evidencia. El rodamiento que se rompió por fatiga. Es lo que vemos, lo que reparamos. Pero eso es el síntoma, no la enfermedad, ¿cierto? Exacto. Porque detrás de la mayoría de fallas físicas, encontramos el segundo nivel, una causa humana. Las listas de modos de fallas suelen centrarse en el desgaste, la corrosión,
pero se olvidan de que los errores humanos, de operación o de mantenimiento, son una causa muy frecuente. ¿Como el error en el procedimiento de lubricación del rodamiento? Justo ese. Y si somos buenos detectives, la siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué se cometió ese error humano? Claro. ¿Qué lo causó? Precisamente. Y esa pregunta nos lleva al tercer y más profundo nivel. El verdadero cerebro de la operación. La causa raíz latente, que casi siempre es de naturaleza organizacional, sistémica. Un ejemplo de eso. Una de las fuentes usa uno perfecto. Un modo de falla identificado como tuerca del impulsor sobreajustada. A primera vista es un error de montaje, una causa humana. Podríamos decir que la persona estaba distraída, pero la distracción no es una causa final, es otro síntoma. Es solo otra capa de la cebolla. Justo así. La verdadera causa raíz latente podría ser la falta de capacitación en el uso de torquímetros, procedimientos de trabajo mal redactados, la ausencia de herramientas de torque calibradas en el taller o una cultura que presiona por la velocidad sobre la precisión. Entiendo. Me acuerdo de un caso en una planta alimenticia. Una máquina fallaba constantemente por contaminación. La causa humana era que los operadores no la limpiaban bien, pero la causa latente, la raíz, era que el procedimiento de limpieza oficial tenía 12 pasos y solo les daban 15 minutos entre turnos para hacerlo. Imposible. Era imposible tener éxito. El sistema mismo forzaba el error. Entonces, la falla física es el cuerpo del delito. El error humano es el sospechoso obvio. Pero la causa raíz latente es el sistema que permitió que todo ocurriera. La conclusión de los materiales es potente, que el error humano a menudo no es culpa de quien lo comete. Es una de las ideas más importantes en la ingeniería de confiabilidad moderna. El error es una consecuencia de un sistema mal diseñado. Cuando un buen profesional comete un error, lo primero que debemos preguntarnos no es ¿qué le pasó a esa persona?, sino ¿qué le pasa a nuestro sistema? Perfecto. El detective resolvió el caso. Identificamos la falla física, la humana, y lo más importante, la latente. Tenemos un informe completo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo nos aseguramos de que esto genere un cambio real y no se quede en un documento archivado que nadie va a leer? Ahí es donde la investigación se convierte en acción. Se conecta con la mejora continua. El ACR no es un ejercicio forense, es el motor del aseguramiento de la calidad. ¿Ok? ¿Y cómo se hace esa transición? Hay un proceso estructurado. Primero, definir el problema. Segundo, identificar la causa raíz, que es todo lo que ya discutimos. Tercero, generar posibles soluciones. Cuarto, y esto es clave, elegir la mejor solución, no necesariamente la más rápida o la más barata. Quinto, implementarla. Y me imagino que el sexto paso es el que a menudo se nos olvida en el día a día. La verificación. Me parece que ahí mueren muchas buenas iniciativas, ¿no? Es fácil implementar algo y asumir que funcionó. Es el paso más crítico y el que más se salta. Verificar la efectividad significa, sí, monitorear ese MTBF para confirmar que la tendencia se revirtió, de forma sostenida. Pero es más que solo mirar un número. Mucho más. Significa ir al taller y auditar el nuevo procedimiento, ver si se está siguiendo. Significa hablar con los técnicos, saber si la nueva herramienta que se compró funciona bien. Significa analizar si la solución no creó un problema nuevo en otra parte. Es cerrar el caso con pruebas, no con suposiciones, Exacto. Y todo esto debe documentarse para que el conocimiento no se pierda. para que se capitalice. Los hallazgos y las soluciones deben usarse para actualizar los planes de mantenimiento, para mejorar los procedimientos, para rediseñar componentes si hace falta y, fundamentalmente, para ajustar los programas de capacitación. Así, el aprendizaje de una sola falla fortalece a toda la organización. Claro, suena muy parecido al famoso ciclo de Deming, el planificar, hacer, verificar y actuar. El ciclo PDCA. Es que es exactamente eso. El PDCA es la columna vertebral de la mejora continua y el análisis de causa raíz es el diagnóstico preciso que necesitas en la fase de planificar. Sin un buen ACR, el ciclo gira en falso. Implementa soluciones muy elegantes para problemas que no son los reales. Hagamos un resumen de esta investigación.
Hoy hemos visto que una falla es solo el principio de la historia, no el final. Es la primera pista. Exacto. Y para resolver el misterio, tenemos un maletín de herramientas. La lupa de los 5 porqués para casos directos, el mapa del diagrama de Ishikawa para conspiraciones complejas y el análisis de árbol de fallas para casos de alto riesgo. Pero la clave no está solo en la herramienta. No, está en la mentalidad del detective, entender la diferencia entre las causas físicas, las humanas y, sobre todo, las latentes. Esas son las que nos permiten pasar de reaccionar a prevenir de forma inteligente. Y ese cambio de mentalidad es lo que realmente separa a un técnico reactivo de un verdadero ingeniero de confiabilidad. No se trata solo de arreglar máquinas, se trata de fortalecer sistemas. Es la transición de ser un apagafuegos a ser un arquitecto de la confiabilidad. Un cambio que empodera al profesional para liderar transformaciones reales y duraderas. Totalmente. Y como en toda buena historia de detectives, nos dejas con una idea final para reflexionar, una última vuelta de tuerca. Sí, un pensamiento para llevarse. A menudo, la mayor causa de fallas en una planta no es una máquina específica, no es una bomba ni un motor. ¿Cuál es entonces? La mayor causa de falla es la ausencia de una cultura de prevención y disciplina. La confiabilidad no se construye con repuestos en el almacén, se construye con conocimiento en la mente de las personas y con procesos robustos que las respalden. Y hablando de cultura, en nuestra próxima conversación exploraremos precisamente eso, la relación inseparable y a veces conflictiva entre la seguridad y el mantenimiento. Hasta entonces.